Bien, hermano, usted sabe que a la gente le gustan mucho las cosas de aliens, ¿no? De seres de otro planeta que nos visitan, que algo de afuera viene a nuestra tierra. Yo no sé por qué a la gente le gusta eso, porque quizás porque la gente tiene un deseo de que algo externo nos explique quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos y qué es lo que está pasando, puesto que al parecer no podemos tener esa información, pero también porque probablemente en el fondo de nuestro corazón queremos que venga alguien a salvarnos. Yo no sé, porque las películas que hay por ahí de aliens no vienen precisamente a salvarnos, vienen a acabar con nosotros, excepto los Transformers, casi todo el mundo viene a destruirnos. Pero aún así la gente está esperando que algo de afuera venga a salvarnos. De hecho, una película muy interesante, muy buena, hace unos años, creo que fue en los 70, los 80, de Steven Spielberg, llamado Encuentro Cercano, del tercer tipo, ¿verdad? Y yo, reflexionando en este asunto, he llegado a la conclusión de que en algún sentido en Navidad nosotros celebramos verdaderamente un encuentro cercano, pero de tipo divino. ¿Amén? La Navidad no es un alien que vino a destruirnos, o no es un alien que vino sin ningún tipo de información a esta tierra, porque venía en paz, qué sé yo, sino en la Navidad nosotros celebramos que Dios descendió, se hizo cercano, nos visitó y vino con el único propósito de salvarnos, en primer lugar de nosotros mismos, y después salvar un pueblo propio para sí mismo. Amén. Y salvar también esta humanidad y transformar esta humanidad en otras cosas mejor. Recuérdense que hemos hablado de eso. La expectativa del cristiano no es irse a flotar al espacio, la expectativa del cristiano es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces necesitamos a alguien con ese poder, en primer lugar para arreglarnos a nosotros con Dios, y en segundo lugar para arreglar todo el desastre que hemos hecho nosotros, que el pecado ha hecho, incluyendo en la creación. Amén, queridos hermanos. Entonces yo he puesto como título a este mensaje: Navidad, encuentro cercano del tipo divino, porque aunque la humanidad para nosotros se hace ya en algo normal y pierde un poco su fuerza, su potencia, la Navidad es algo maravilloso, la Navidad es algo milagroso. La Navidad celebra el único y trascendental hecho en la historia de la humanidad, donde la divinidad, Dios mismo, salió del misterio. En un sentido, tomó forma humana, se hizo comprensible para nosotros, vino incluso a enseñarnos de su propia boca, vino incluso a morir por nosotros y pagar y resolver el problema del pecado, y vino por sobre todas las cosas a hacerse cercanos a nosotros. Amén. Entonces, la Navidad no es Dios por allá. ¿Tú no has visto ese concepto de gente que piensa que Dios está por allá? Incluso hay una canción cristiana que dice: tú que estás allá. Y ya nada más que la cantan, ya suena lejos, lejos, lejos. Dice: tú que estás allá y nosotros aquí. Visítanos de nuevo, haznos sonreír. No, ya Él vino y se quedó con nosotros. Amén. Amén. Jesucristo se hizo hombre, vino a esta tierra a andar con nosotros, está cercano. Amén. Su presencia lo llena todo. Jesús está aquí, está oyendo este mensaje, está cerca de tu corazón, está obrando en tu vida, está poniendo ideas de salvación en tu mente. Escúchalas. Amén. Amén. Hace tiempo que Dios está obrando en tu vida, poniendo ideas de salvación. Amén. Como decíamos, seduciéndote, atrayéndote hacia Él, iluminando la faz de Jesucristo en tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, de afuera, de otro lugar, lo único que hemos recibido es al Hijo de Dios, y vino de Dios mismo. Dios mismo se hizo carne. Y esto fue, digo yo, hermano, este es el hecho más relevante, el suceso más relevante, irrepetible, no tiene paragón en la historia de la humanidad. Dios mismo tomando forma humana. Y en un sentido, algo. Si el día de mañana explota una bomba atómica en algún lugar, o cae un meteorito, que es algo realmente que alcanza proporciones de ¡wow!
¿verdad? Alarmantes, tremendas. Mañana todo el mundo se entera y están todas las noticias, está en la CNN. Lo maravilloso de la encarnación, de la venida de Dios, es que en un sentido fue público, pero en otro sentido fue velado para aquellos que no creen, y en un sentido cobra realmente importancia en el creyente. Solamente por la fe nosotros podemos asimilar todo eso, y no solo asimilarlo, sino hacer que todo eso tenga una aplicación personal para cada uno, por la fe. El que no tiene fe, pues es una fiesta más, es una historia muy bonita. Ay, la religión es más bonita. ¿Tú no ves la gente que te dice eso? A mí me decían eso. Ay, aquí está el hijo de María, está en la religión. Ay, qué bueno, eso es bonito. La religión es bien lindo. La religión no, el cristianismo es vida, es salvación, es una transformación. El cristianismo es salvación en primer lugar de nosotros mismos, porque alguno de nosotros tiene un estilo de vida autodestructivo, y Jesús vino y nos salvó de ese estilo de vida, mostrándose a sí mismo como el Salvador. Entonces en la Navidad celebramos eso, que Dios está en medio nuestro, vino en medio nuestro, se comunicó, habló, se acercó a nosotros, y lo más importante, vino en forma humana para poner el cuerpo de pecado en lugar nuestro. Un humano tenía que morir, no eres tú ni yo, porque estábamos nosotros en pecado. Nuestra muerte hubiera sido nuestra propia desastre, nuestra propia catástrofe. Tenía que ser un cuerpo santo, sin pecado, sin contaminación, y solamente Dios mismo podía producir eso. Amén. No había en toda la humanidad, ni en los astros, ni en las galaxias, un hombre o una mujer, un solo representante de la raza humana sin pecado y sin contaminación, que pudiera ocupar nuestro lugar. La Biblia decía, y la idea es realmente horrible, espantosa: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para resolver que alguien pudiera morir por todos que pecaron, debía caer en el centro de la humanidad, en el centro de la historia humana, un hombre sin pecado. Solamente Dios pudo producir eso. ¿Cómo? Tomando el mismo forma humana. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, cuando tú ves el cuerpo de Cristo representado por ahí, como dice que tú ves cada cuadro por ahí, hay un pastor que decía que Jesús era suizo, que en todas las cosas que ha tenido Jesús es suizo, ¿verdad? Es rubio y verde, pero no importa la representación que tú veas por ahí, obviamente. No creas en un Jesús muy suizo, pero bueno, eso es sujeto a especulación. ¿Quién de los que estamos aquí lo ha visto? Y no hay ninguna descripción física de él. Pero cuando tú veas el cuerpo, sepa que Cristo no vino con ese cuerpo a disfrutar de placeres humanos. Dios tomó forma humana, vino en ese cuerpo a morir en tu lugar, para que no fueras tú y fuera Él. Y tenía que ser santo para que pudiera ser acreditado entonces. La muerte de un santo que no tenía que morir, pero de todas formas murió, bueno, para que esa muerte y ese pago pueda ser acreditado a cada uno. ¿Cómo, pastor? Por la fe. Amén, amén. Yo he estado remachando esto en los últimos días. Tienes que creer, hermano. Tiene que germinar la fe en ti como una semilla que se abre y surge ese renuevo en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Tienes que tener fe. Y yo decía, este asunto, este hecho tan trascendental, fue profetizado, incluso fue anunciado, ha venido siendo anunciado por Dios, como Dios diciendo: prepárense, los voy a visitar. Hay otro texto que dice increíblemente, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Oíste? Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías del 9 al 6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, no cualquier cosa, reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Estamos hablando, cuando yo te estoy diciendo de que en Cristo Jesús Dios se acercó a la humanidad, no solo se acercó, mira todo lo que le trajo
a la humanidad. Mira todo lo que le propuso. Mira todo lo que Cristo puede ser para ti. Porque otra cosa importante, Cristo no vino a mantener una relación de masas con todos nosotros como si fuéramos un grupo de ganado. Oh, ustedes para allá y ustedes para acá. No, Cristo vino a tratar con cada uno de nosotros personalmente. Amén. Dios mismo va a venir a tu vida. Es más, el trato de Dios con tu vida está diseñado para ti. Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Dios sabe cómo salvarte. Dios sabe cómo amarte. Amén. Entonces estamos hablando de que Cristo vino a la tierra por ti. Tú lo puedes decir con tranquilidad. Amén. 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 ¿Escuchaste? Espérate. Eso no te... Yo creo que no sentiste el weight de esa palabra. Jesús vino a salvarte a ti. Amén. A mi familia, pastor, no, a ti. A los cubanos, pastor, no, a ti. A los que vamos a la iglesia, no, a ti. A los que somos licenciados, a ti. A los pobres, a ti. A los ricos, a ti. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, todo esto es lo que Cristo es para ti. En un sentido es para todo, pero de manera personal. Sí, claro, porque el que Él sea rey de tu vida no quiere decir que no es rey de los demás, es rey de todo, pero es particularmente rey y señor de tu vida. Gloria a Dios. Amén. O sea, es hora de que el pueblo cristiano despierte y cultive esa relación personal con su Dios. Amén. Amén. Entonces, Cristo, y miren, en Cristo Jesús, Dios vino de hombre y vino de Dios. Dios, esta es la teología en la cual yo no me voy a meter mucho, ¿no? Porque no vamos a acabar nunca. La teología de la encarnación. Juan dice, y aquel verbo, y la palabra que usa es logo. Ven al estudio de los miércoles, estamos hablando de lo que es el logo. Pero lo que está diciendo es que Dios, la divinidad, salió del misterio. ¿Y por qué digo el misterio? Porque en el Antiguo Testamento, si tú te das cuenta, lo que más se conocía de Dios era su palabra. De hecho, te voy a decir algo, y esto es cierto, históricamente hablando. No te creas que cuando tú lees el Antiguo Testamento y oyes que fulano de tal salió y se encontró a Dios, o fulano de tal estaba en tal lugar y Dios le habló, no te creas que en muchos de los casos hubo ninguna especie de aparición física. Porque para los judíos encontrarse con Dios, y escucha, esto es muy importante, era encontrarse con la palabra. Era una experiencia mediante de la cual ellos, yo le puse esto en el vacío, era una experiencia en la cual en el vacío o a través de un profeta, audible o no, se encontraban fundamentalmente con la palabra. O sea, Dios hablando. No había, y síganme esto, esto es importante, no había un rostro físico, no había un ser, el único rostro físico muchas veces era el profeta, pero el profeta no era Dios ni venía de Dios, él simplemente también había tenido su propio encuentro con la palabra y lo que estaba era transmitiendo. Pero para aquellos antiguos, para aquellos judíos, para aquellos primeros conversadores con Dios, la experiencia con Dios, independientemente de algún que otro milagro, pero fundamentalmente era un encuentro con un Dios que hablaba. Amén. Con una voz, con una instrucción divina, que podía aparecer en una zarza, que podía aparecer en el corazón, que podía aparecer en el vacío. Amén. Pero era fundamentalmente un encuentro con la palabra. Y entonces ahora se aparece Juan y dice, y la palabra se hizo carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan sabe lo que está diciendo. Juan está enganchando por un lado bueno, estoy hablando ahora de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan ahí está enganchando a los judíos, a los griegos, pero está enganchando también a los judíos. Es un mismo texto. Y está diciendo, apresurándome sobre ese texto, tratándolo muy chapuceramente, pero lo que está diciendo es, esa palabra se hizo carne. Dejó de ser una voz que hablaba en el vacío, una voz que se comunicaba, el viviente que hablaba, un ser invisible, misterioso que se comunicaba, hablaban los profetas hablaban de nosotros, y vino Él mismo, Dios mismo vino y nos habló. Entonces, esa a grandes rasgos es la doctrina de la encarnación. Dios
se hizo carne y vino en forma humana a comunicarse con nosotros, a hablar con nosotros, a amarnos, a morir con nosotros. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, en Cristo Jesús tenemos un rey. Dice que, rápidamente, querido hermano, dice que la soberanía va el que vaya pensando que va a ir allá al reino de los cielos a hacer partido, y los republicanos y los demócratas, porque esto va a ser democracia, te llevaron a la fiesta equivocada. Porque nosotros los cristianos lo que tenemos es rey. Amén. Y lo que dice, fíjate que dice, y el principado sobre sus hombros, la realeza sobre sus hombros. Lo que quiere decir es que cuando tú te entregas a Cristo Jesús, tú te estás sometiendo a que Cristo Jesús guíe tus destinos, sea tu rey, sea quien te ciña, sea quien te manda, sea quien te gobierna, sea quien te enseña, sea quien te conduce a tu destino final. Hermanos, nosotros no vamos para una democracia, vamos para un reino. Amén. Y el reino tiene rey. Y el rey es este Dios humanado. Fíjense que la Escritura dice que Dios un poco como una analogía, dice que Jesús va a ser el más grande de los grandes. En un sentido, lo que quiere decir es que Cristo Jesús, en el esplendor de su reino y de su gloria, va a dejar chiquito a Alejandro el Grande, va a dejar chiquito a Julio César, va a dejar chiquito a todos los grandes conquistadores, esos que muchos eran paganos y pervertidos y pecadores. Cristo va a ser un rey diferente, bello, hermoso, limpio, sin pecado, justo, amoroso, edificador, no destructor. Amén. Entonces, en Cristo Jesús, Dios se encarnó como un rey. Amén, amén. Él es nuestro rey y su primera corona fue una corona de espina, para que vean qué clase de nivel de rey vamos a tener. Gloria a Dios. Un rey que vino primero a padecer. ¿Se recuerdan esa imagen en la cruz donde Jesús le dice, creo que a uno de sus discípulos le dice, no pudiera decirle a mi padre que enviaron a la legión de ángeles y acabo con todo esto aquí ahora mismo? Amén, amén. Un rey poderoso, sin embargo, un rey humilde, un rey que supo contenerse para lograr su propósito. Oigan, esa es una virtud muy poco encontrada, ¿no? Hay gente que no sabe contenerse para dejar que Dios haga con él lo que quieren hacer. Hay gente que quiere meter la carne rápido, la carnota, y Dios le dice, sé humilde, recibe la corona de espina para que yo en su momento te dé la corona de gloria. Amén. Ya Dios está comunicándose ahí. Dice que va a ser admirable consejero. Admirable consejero. Yo tendría tantas cosas que decir de eso. En el medio de una sociedad que se gasta miles y miles y miles de dólares buscando consejería. Las bibliotecas están llenas de libros de automejoramiento. Y entonces este texto dice que Jesús es un admirable consejero, que en él se encuentran los verdaderos consejos. Imagínate si él te creó. ¿Quién puede saber más de ti si cuando Dios decidió crearte, Jesús estaba y la orden de tu creación pasó por Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, Cristo va a tener un tipo de consejo, de sabiduría y de enseñanza superior. Cuando tú te llegas al Evangelio, a la palabra de Dios, tú estás recibiendo la mismísima mente de Dios hablando a ti, del Creador. ¿Quién puede saber más de la creación? ¿El psicólogo o el Creador? ¿Quién puede saber más de ti? ¿El psicólogo o el Creador? O el admirable consejero. Amén, amén. La palabra es una referencia en un sentido a la palabra, al Evangelio. El Evangelio es la maravilla, lo admirable del consejo de Dios, del consejo divino, que tiene como su cúspide, su cenit de enseñanza, tu salvación. ¿Cómo eres salvo? ¿Cómo eres libre del pecado? Y cómo eres transportado por siempre, eternamente, a la salvación y al reino de Dios. Esos consejos, la solución para todos los problemas fundamentales del ser humano está en ese admirable consejo. Amén, querido hermano. Amén.
Pero no solo admirable consejero, no es solo el consejo de la verdad. Este texto fundamentalmente tiene un reflejo en el Evangelio. En ese Evangelio que tú tienes en tu mano. Sino es Dios poderoso. Y aquí cuando los judíos se tiran, porque como un niño que es nacido va a ser Dios poderoso también. Ven como la Escritura está llena de textos que confirman que aunque Cristo anduvo, caminó, comió, se enojó en un momento determinado, tocó la cabeza de un niño, durmió, estuvo cansado, y todas esas cosas parecen muy humanas, ¿verdad? Y esto es lo maravilloso. Cuando tú lees el Evangelio y miras con los ojos del análisis y de la reflexión a Cristo Jesús, tú dices, qué humano era, ¿verdad? Él tenía hambre, yo también. Él se cansó, yo también. Amén. En un momento determinado volcó enojado unas mesas, y cuántas cosas yo me he volcado. Yo he tirado el martillo. Me acordé de una broma de mi primer pastor, pero yo tenía mis problemas cuando empecé, como mucha gente. Yo sé que tú no tienes ese problema, ¿no? Problema de a veces de ira, ¿no? Y ustedes no, ustedes son más para allá, esas cosas se dan allá en Camagüey. Entonces, yo le decía a mi pastor, pero si yo me doy un martillazo en el dedo, tengo que tirar el martillo. Y él, que era una gente muy paciente, me decía, ¿para qué? Para después ir a buscar. Si te diste el golpe con el martillo y lo tiraste, y después, digo, ¿qué vas a martillo? Y quiero buscar el martillo, pero no lo tienes, ¿verdad? Y él siempre me decía esta palabra que nunca se me ha olvidado, y yo en momentos de crisis la recuerdo. Él me decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Aún con un martillazo dado o que te den, el espíritu siempre está dispuesto a aguantarte los caballos. Amén, querido hermano. Amén, amén. 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 Entonces, dice, porque estábamos Dios poderoso. Pero hasta que se me vaya la idea de que es muy humano Cristo Jesús. Pero mira lo que dice el texto. No te equivoques, no te confundas. Dice que es Dios poderoso. Amén. En Cristo habita corporalmente. Esto es un texto bíblico. Miren qué texto bíblico más tremendo. Imagínense, claro que tiene que ser un consejo admirable. Oye, este admirable consejo. Dice, en Cristo habita corporalmente, o sea, en un cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Toda. Por eso Cristo se paró y le dijo a la tormenta, ¡sí! Y se calmó. Y no vieron que, ¡ay, cálmate, viento! ¡Ah! No, se paró y dijo, calla y enmudece. Y dice que Gloria a Dios. los discípulos dijeron, ¿quién son tú? Amén. Los discípulos se quedaron impresionados. Amén. Es Dios fuerte. Tú puedes ir con tus problemas para los cuales parece que humanamente no hay solución. Yo te animo, Él es Dios fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tú puedes hablarle a Cristo de aquello que parece que no tiene solución. El que tiene la última palabra es Dios. Amén. Dios es quien decide cuándo estás aquí, cómo estás aquí y cuándo te vas. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero Él es Dios poderoso. Por eso los cristianos creemos en sanidad. Yo no sé, esas doctrinas que andan por ahí. Yo creo orar por sanidad y creo en el poder de Dios. Lo que yo no creo es que yo tengo el poder yo para hacer que las cosas sucedan. Pero a mí Dios sí me ha dicho que ore. Que ore por sanidad divina. Dios sí me ha dicho que reprenda. Amén. Mira, 3 o 4 problemitas que hay por ahí, por tu casa, más bien llevan una reprensión en el nombre de Jesús que otra cosa, porque el diablo es una realidad. Yo no vengo aquí a hablar del diablo. El diablo es una realidad. Y a veces hace falta que en el nombre de Jesús, en esa autoridad que Él tiene, porque Él es Dios poderoso, tú le digas al inferior Dios de este mundo, que es Satanás, fuera de mi casa. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Fuera de mi familia, fuera de mi camino, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despiertos, ya los dormí. Padre eterno, Cristo desplegará los atributos del Padre. Fíjense que Cristo va a tomar en esa función paternal de Dios. Y yo estoy hablando de un poco de eso en
mensaje que he interrumpido, la parte número 3 la vamos a terminar. No sé si el domingo que viene o el otro más arriba, pero estoy hablando de eso. Dios, del derecho a tener a Dios, ¿te acuerdas? Dios trae los atributos, trae la potestad en Cristo Jesús de ser tu Padre, de proveer, de proteger. Amén. Amén. Y por último, te tengo que, príncipe de paz. ¿Por qué será príncipe de paz? ¿De qué paz? Es una buena pregunta. Porque la gente dice, ay, pero ve acá, la Biblia no dice que Cristo es príncipe de paz, ¿y por qué hay tanta guerra? Es que tú estás equivocado. Él es príncipe de la paz del hombre con Dios. Lo que Él vino a pacificar fue la enemistad natural que como hombres y mujeres pecadoras teníamos hacia Dios. Amén. La Biblia dice que Dios está enojado con el pecador todo el tiempo. Esa fue la paz que Él vino a traer. ¿Y cómo la hizo? Dice la Biblia, con su cuerpo. Como diciendo, ¿cuál es el problema? ¿Que son dignos de muerte por su pecado? Pues aquí vengo yo a morir por ellos para que haya paz entre ellos y tu Dios. Amén. Entonces, es el príncipe de paz porque es el único que tiene en sí los recursos, la autoridad, más nadie puede hacer eso, para establecer la paz entre Dios y nosotros, entre Dios y yo, entre Dios y tú. Entonces, tú no ves cristianos que dicen, ay, yo creo que Dios me odia. Bueno, pues ve a Cristo, para que tú veas. Dile, Señor Jesús, yo siento que Dios me odia. Para que tú veas que Cristo va a decir, no, hijo mío, si tú crees en mí, tú estás en paz con Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Él de vez en cuando te dé una nalgadita, pero Él es tu papá. Amén. Él es tu Padre. Amén. Y en eso hay paz. Hermano, déjame decirle, esa es la paz. La paz número uno del ser humano es el poder quitarse de la mente y del corazón y de la conciencia y del espíritu esa cosa de que Dios tiene algo contra mí y que si yo me muero hoy, lo que me va a caer arriba es candela. No, en Cristo Jesús tú eres pacificado y Dios es como un silbo apacible, amoroso y generoso en tu vida, y Dios no te tiene odio, ni te quiere destruir, ni te quiere matar, ni anda detrás de ti. Al contrario, Dios lo que te quiere anda detrás de ti para bendecirte. Amén, amén. Para hacerte una mejor persona. Amén. Fíjense, si eso es así, es que Él es el Rey que preside y media sobre la paz entre Dios y los hombres. Que vamos ahora a leer, ya para terminar, ese texto conocido. Lo dejé al final a propio intento. Vamos a leer un poquito. Miren, Lucas 2, del 8 al 14. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Escucha. Vamos a entrar en la escena de la encarnación. Miren, por lo menos cuando sucede, ¿no? Cuando es anunciado. Y miren cuántas cosas ricas hay aquí. Dice, en Lucas 2 del 8 al 14, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. De allí se infiere, pero bueno, no me voy a meter ahí. Pero el nacimiento de Cristo probablemente ocurrió o en primavera o en verano. No en invierno, cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esa es la reacción normal, ¿no verdad? Ese es este que yo digo que dice, ay, tengo miedo, Dios, viene por mí, ahora sí, me va a hacer y me va a tornar, porque Dios me va a condenar. Ellos tuvieron temor también. Y miren lo primero que le dice el ángel, no temáis. Si yo pudiera hoy hablarte de lo que Cristo significa para tu vida si tú tienes fe y estas palabras atravesaran tu corazón, estas, no temas. Dios no está para hacerte daño. Amén. Dios no es un viejito airado con un bastón a ver cómo te desgracia la vida y cómo te hace que las cosas te salgan mal. No temáis. Dice, porque aquí os traigo buenas nuevas. Qué bien puesto tiene el nombre de esta iglesia, ¿verdad? Buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, es para gozarse. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, con mayúscula. No, fíjense qué es lo que nació. No, os ha nacido un gran médico, un gran filósofo, ¿verdad? Os ha nacido un gran ingeniero, un gran matemático. No, os ha nacido ¿qué cosa? Un Salvador en todo tiempo, Cristo. Dice que es Cristo el Señor.
y esto os servirá de señal. Ya te darán la evidencia. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Verdad? Primero, oh, ángeles y poder, y la gloria, y esa. Y de momento, un niño envuelto en un pañal. ¿Verdad? En un pesebre. Tú, madre y padre también saben qué es esto. ¡Qué humano! ¡Qué humano! ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Amén. Y de repente apareció un ángel, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo. Interesante. Hay por ahí, la gente pregunta cuántos ángeles hay y cuántos demonios hay. Bueno, mira lo que hay aquí. Dice que una multitud, y en Apocalipsis dicen millares y millares. Sí. Amén. Hay, querido, escúchame, que ya se le van. Hay toda una población angelical. Amén. Toda una población espiritual. Dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, y aquí está el príncipe de paz, aquí está lo que te estoy diciendo. No es odio, no es que viene contra ti, no es que, mira, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué cosa? Paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Cómo dice tu versión? Y en la paz, y en la tierra paz y buena voluntad, ¿para quién? Pero nota esa palabra. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Es lo mismo que cuando tú dices, fulano me tiene una mala voluntad, o yo le tengo una mala voluntad a fulano. Es el mismo principio. Y mira lo que dice Dios. Buena voluntad. Estamos, queridos hermanos, en el periodo de la buena voluntad. Y mi versión dice en los hombres, buena voluntad para los hombres. Mi versión un poquito más profunda. Dice en los hombres en los quienes Él se complace. Amén. 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 Entonces paz entre el hombre pecador y el Dios santo. La libertad y el refrigerio del alma. Un último texto que ¿cómo se verifica esto, pastor en mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para entrar en ese recinto sagrado de la presencia del Señor? ¿Qué tengo que hacer para experimentar esta buena voluntad? ¿Qué tengo, pastor, que hacer para encontrar esa paz? ¿Cómo puedo quitar esto que en mí se revela? Ya yo veo, pastor, tengo la luz, tengo la revelación, ya entiendo lo que usted está diciendo, pero ¿cómo puedo? Porque es que veo como Pablo una ley en mis miembros y no es lo que yo quiero, es lo que mi carne quiere. ¿Cómo puedo entrar y hacer que esa cercanía, la gente dice que el niño bebé nazca en tu corazón? No, eso es cosa de catolicismo. No es el niño bebé nazca en tu corazón, es Cristo Jesús. Debe decir una cosa importante, a algunos les va a impresionar, pero es cierto. Los evangélicos, los protestantes, los bautistas, no adoramos al niño, al bebé, ¿ok? Hay toda una teología pagana de adoración del bebé. Y hay bebecitos y bebés para... Nosotros adoramos a Cristo, a Dios. Y el que murió por nosotros no fue el bebé, fue el gran. Es lo mismo, yo sé que ustedes me van a entender, pero saben que hay una línea muy fina en caer en una adoración del bebé, ¿tú sabes? Y el bebé para aquí, el bebé para allá y el bebé... No. El bebé, Cristo creció. Lo importante de Cristo lo hizo ya grande, que fue cuando entregó su vida por nosotros. Amén. Entonces nosotros no adoramos al bebé, pero adoramos a la persona, a Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. Son dos cosas que más o menos significan lo mismo. Darle una vuelta a tu vida. Convertirse quiere decir que si yo iba para allá y me encuentro con todo esto mensaje, con toda esta comunicación de Dios, con toda esta información, yo hago esto y sigo a Cristo. Me gusta la presentación de esa serie que están dando por ahí que se llama The Chosen, está muy buena. Que empiezan los pececitos dando vueltas en un sentido y la música. Y los pececitos negros, todos los pececitos dando vueltas. Pero de momento un pececito hace y se ilumina. Y de momento, y sigue dando otro pececito da la vuelta y se ilumina contra corriente, ¿sabes? Y de momento, y cuando viene a ver ya un grupo de peces de color iluminados,
que ya no andan en el mismo camino, sino que se vuelven. Entonces, el arrepentimiento es lo que te lleva a eso. Esa sensación interna, esa fe que surge en ti, que dices, comprendo que soy pecador y comprendo lo que Cristo ha hecho por mí. Y yo decido arrepentirme de esta vida, de estos pecados, de todo lo que yo haya hecho que a Dios le haya desagradado del pasado o lo que sea. Abro mi corazón, dejo que toda tiniebla oculta sea iluminada y Jesús, toma mi vida, yo te quiero seguir. Soy como un niño, son pasos pequeños, hay muchas cosas de estas que no entiendo, me han llevado a la iglesia, pero arden en mí. Jesús, enséñame, yo te quiero seguir, yo quiero romper con mi pasado, con mi pecado, y quiero esa vida nueva que tú me prometes. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser tuyo, yo quiero recibir esa potestad, amén, de ser hijo tuyo. Y aquí mi vida. Es todo lo que tienes que hacer, pero a eso lo conduce una fe, una iluminación, un renuevo que surge en ti. Amén. Entonces a lo mejor son pasos pequeños, pero confía en Él, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Amén. Ninguno de nosotros, tú me ves aquí predicando y a lo mejor piensas que sabes bastante de la Biblia, ni tanto, ¿no? Pero a lo mejor dices, sabes mucho de la Biblia, pero tú crees que yo empecé así. Llevo ya 22 años, qué sé yo, más en el ministerio, ¿verdad? De cristiano más, ciertamente. Pero déjate enseñar por Él. Amén. Acércate a Cristo, porque Él en esta Navidad se ha acercado a ti y te ofrece su paz, su mano. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.